que cuando hablamos solamente de que la inteligencia artificial mejora el proceso, estamos pensando muy en pequeño. El verdadero cambio no va a ser meter la inteligencia artificial en los procesos que ya tenemos, sino realmente reinventar el proceso como tal. Y más, la inteligencia artificial se tiene que regular, es importante que se regule, pero sí creo que es algo que como latinos definitivamente tenemos que aprovechar. En LinkedIn que decía, el problema no es que recursos humanos no quiera ser estratégico, es que su modelo operativo no lo deja. Al término de esos meses, adivina qué, subió 56 puntos porcentuales. 56, o sea, eso es muchísimo en un contexto de NPS. Esto es Enciende tu potencial. Hola a todos y a todas, bienvenidos a un episodio más de Encendiendo tu Potencial, el podcast de Talent Lab, donde exploramos cómo construir el futuro del trabajo con propósito, con tecnología, con liderazgo, con culturas que inspiran, con esas cosas que nos encienden a nosotros también. Yo soy Paola Carranco y aquí hablamos de cómo crecer el talento, transformar organizaciones, dejar una huella real. Así que empecemos a encender el potencial de hoy. ¿Les parece? Bueno, pues hoy estoy feliz porque hoy será un episodio algo diferente. Estoy segura de que les va a encantar y les va a interesar muchísimo también. Hoy va a estar cargado de muchísimas reflexiones sobre cómo hacer que la adopción de la inteligencia artificial no solo sea como una idea, sino sea una realidad. Vamos a ver ejemplos, vamos a ver qué ha funcionado, qué no ha funcionado, qué es lo que realmente genera valor, qué tanto nos dicen un poco las predicciones, pero también qué nos dicen los datos. Y al final del episodio no te vayas, porque te voy a dejar un enlace exclusivo para descargar una guía que a mí me parece súper práctica, que tiene que ver con estos principios que hacen que las empresas avancen y hacer de la adopción de la IA una ventaja real, tanto para ti, como para tu equipo, como para tu empresa. Así que si quieres esta guía, quédate hasta el final y quiero que le des clic luego en el enlace para que pues descargues esta guía que te va a ayudar muchísimo. Sin más, quiero presentarles a una invitada de súper lujo. Es una persona a la que quiero, a la que admiro, a la que he tenido, con la que he tenido la fortuna de conocer y de trabajar durante ya muchos años. Moni es una persona que es muy curiosa y también muy estudiosa. Y bueno, más allá de que yo la presente, mejor que ella se presente, pero bueno, ella tiene todas las credenciales para hablar del tema que vamos a hablar hoy. Ay, Pau, muchas gracias. Estoy súper emocionada de estar en este espacio, la verdad, platicando de algo que estoy segura que para nosotros es importante y que también para nuestra audiencia, para nuestros clientes. Así que me encanta estar en este espacio y sobre todo compartir contigo. Y pues nada, Pau ya les habló de mí en describirme como una persona curiosa. La realidad es que llevo pues 14 años en el mundo de la consultoría, amando lo que hago porque tenemos la oportunidad, la verdad, de conocer muchísimos negocios, muchísimas realidades. Y creo que esto es parte de lo que también me encantaría traer a la conversación del día de hoy. Por supuesto, muchas data, tendencia, información que va a ser muy rica, pero también cómo le hemos visto evolucionar, qué retos estamos viendo que nuestros propios clientes también están teniendo y que esa información la podamos traer acá. Justamente mi gran interés por seguir creciendo me ha llevado a abrir mi panorama, porque aunque empecé como en el mundo de la psicología, también pronto me interesé por temas de abrir áreas, de poder estudiar mucho más. Así que por ahí hice un MBA en innovación y emprendimiento y también los últimos años justo como muchos de nuestros colegas en áreas de recursos humanos, cada vez más metiéndome en temas de tecnología, en temas digitales, en temas de inteligencia artificial. Así que es un gusto poder conversar esto contigo, Pau, y que estoy segura que va a ser información de muchísimo valor. ¿Ven? Les dije que estaba súper preparada. Muy bien, habiendo dicho esto, Moni, platícanos un poquito qué onda con el tema de la inteligencia artificial, qué está pasando en 2026, por qué decimos que este definitivamente no es un año más. Me encanta. Bueno, a ver, creo que para muchos tenemos claro que el 2026, como bien dices, va a ser un año, no un año más. Realmente vamos a vivir algo que hemos platicado mucho, que es un cambio de era. ¿Por qué? Porque estamos realmente transformando todo lo que ya conocíamos en algo completamente nuevo, ¿no? Hoy estamos viendo que realmente las organizaciones
están operando en un entorno que ya no premia la estabilidad. La realidad es que muchas veces hablamos de que por supuesto que lo único constante es el cambio, pero verdaderamente hoy vemos que los cambios avanzan a un nivel acelerado que antes no veíamos, ¿no? Y creo que hoy justamente este entorno va a premiar mucho la capacidad que tenemos como personas y como organizaciones de adaptarnos y de adaptarnos a una velocidad mucho, mucho más alta de la que antes teníamos que hacerlo. Y que además tenemos que hacer esto con un enfoque muy importante que es sin romper a las personas y a nuestras Mm. culturas organizacionales, ¿no? Y en medio de todo esto, Pau, por supuesto que la inteligencia artificial es uno de los aceleradores más importantes, que está pisando el acelerador de todos estos cambios. Y algo que es muy importante que hoy vamos a platicar muchísimo es cuál es el verdadero reto para el área de recursos humanos, ¿no? Porque creo que no es usar la inteligencia artificial por usarla, sino el desafío es repensar todo nuestro sistema de trabajo, cómo hoy hacemos las cosas y hacer que realmente las personas que tenemos dentro de nuestra organización y la tecnología convivan de una manera mucho más estrecha y que realmente utilicemos esta tecnología, por supuesto, para acelerar, para poder repensar y para poder seguir siendo competitivos en nuestros negocios, pero también hay algo que es profundamente humano y que no podemos dejar de verlo, ¿no? Y es que para lograr todo esto vamos a necesitar un liderazgo que lo acompañe, sin duda, que nos ayude precisamente con esa claridad, con esa visión, que realmente tengamos esta data, información en la cabeza para poder tomar mejores decisiones y que al final también eso lo necesitamos con una gran coordinación y una gran ejecución. Y eso tiene que ver todo con el enfoque humano que podemos tener, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que por eso decimos que el 2026 no es un año más. Y hemos venido los últimos años hablando de los mundos Buca, que después se volvieron Bunny, y ahora estamos hablando del entorno Navi, que en este contexto, pues al final va a ser un contexto que le va a poner muchísimo precedente a lo que tenemos que hacer y a cómo nos tenemos que mover en este año, ¿no, Pau? Es impresionante porque de verdad siempre hemos dicho, por lo menos desde que yo me acuerdo y hago lo que hago, de que hay mucho cambio, ¿no? Y sí he visto que el cambio no nada más ha sido más, sino que se ha acelerado y ha sido más intenso, más profundo. Y este 2026 yo creo que va a seguir siendo así. Son años de transiciones, yo creo. Aparte de que el que las cosas estén tan interconectadas, que una cosa, si haces algo, le pega a otras, que no es lineal, que siempre pensábamos como, pensamos en el cambio y pensamos hasta en un Gantt, ¿no? O sea, muchas personas siguen usando hasta los Gantt, y los Gantt no sirven más que para planear y un poco decirte una mentira, porque siempre cambian, ¿no? Porque es muy volátil, porque todo está interconectado, porque literal, las cosas ya no son lineales como quizá en algún momento fueron. Y la exponencialidad que hoy tenemos es impresionante, ¿no? Vamos a ver unos datos. Entonces, primero, a nivel mundial, evidentemente la adopción de la inteligencia artificial está tomando muchísima fuerza, ¿no? 82% de los CEOs reconocen la urgencia, y esta es la palabra subrayada en negritas, triple letra, ¿no? La urgencia de integrarla para evitar quedarse atrás. Y aquí quiero ¿por qué, Moni? O sea, ¿por qué evitar quedarse atrás? O sea, ¿por qué nos entra estos nervios como persona de, está pasando todo y yo nada más no puedo? Sí, yo creo que, a ver, hay un contexto muy interesante tanto en la organización completa como en recursos humanos, ¿no? Pero creo que el tema de inteligencia artificial, de digitalización, de automatización, no es algo nuevo, es algo que venimos escuchando desde hace muchísimos años, pero que al final no le habíamos puesto el foco, uno, porque quizás no estaba tan cercano el uso de inteligencia artificial a los usuarios, ¿no? A los usuarios, que hoy vamos a hablar también un poquito de ese proceso de adopción. Entonces era algo que sabíamos que estaba ahí, que probablemente ya empezaba a tener un impacto a nivel negocio, pero realmente los usuarios estaban muy limitados a ver el uso y las bondades de la inteligencia artificial, ¿no? Y desde los últimos, yo te diría, cinco sobre todo en América Latina, que ya el usuario empieza a tener muchísimo más acceso, los últimos 3 años sobre todo, entonces ya empezamos a ver, ok, este punto de inteligencia artificial es un punto que tengo que voltear a ver
porque me acompaña, porque me da una ventaja competitiva y entonces ya vemos un incremento en el proceso de adopción, pero eso no solamente es todo. También, justo con ese proceso en donde hoy vemos que los niveles de adopción a nivel global son mucho más altos, estamos hablando de un 70%, por ejemplo, versus un 30% en América Latina, también viene esta urgencia de decir, yo todavía no me he subido, todavía estamos en proceso piloto, todavía estamos viendo si queremos o no queremos inteligencia artificial, y a la vez que muchas organizaciones traen esas preguntas, vemos a grandes competidores ya haciendo grandes cosas con esto. Entonces, creo que ahí es donde empieza esta angustia de no solamente ver que todo el mundo estamos hablando de esto, sino que ya hay organizaciones que lo están haciendo, yo todavía no, y entonces viene esta sensación de tengo que hacerlo y es urgente, pero de pronto ya vamos a hablar de por qué de pronto no lo hacemos tan rápido, ¿no? Pero creo que viene mucho de ver muchas organizaciones que ya lo están adoptando, ver sus resultados versus otras que apenas están en una fase piloto y viene él, me estoy quedando atrás, ¿no? Totalmente. Y mira, esta sensación no nada más es de los CEOs, no de urgente, Ujú. sino literal de los boards también, de las compañías, de los shareholders y demás. Yo tengo la fortuna de ser parte del consejo o consejera a veces de administración o de algunos comités en algunas organizaciones o de estar cerca pues de muchos de estos shareholders, de estos comités o de equipos directivos y es impresionante. Es que verdaderamente no, en serio yo creo que no he escuchado ni uno solo que no hable de inteligencia artificial, que no presione porque las compañías le entren al tema de la inteligencia artificial rápido, ¿no? ¿Por qué? Porque pues sí, está este tema de quedarme atrás, mi compañerito de al lado lo está haciendo, o sea, mejor también lo hago yo, pero yo creo que también hay una parte de pues la presión de resultados, de hacer las cosas rápido, de hacer las cosas más eficiente, de la presión sobre los precios, los costos que están subiendo, o sea, verdaderamente yo creo que es un tema de mantenerse competitivo, o sea, no podemos ser competitivos como hoy hacemos las cosas, necesitamos hacer cosas bien distintas. Y mira, eh, dentro de las organizaciones que estoy hablando hay muchas que son europeas, hay muchas que son estadounidenses, hay muchas que son pues Latinoamérica o que tienen pues presencia en Latinoamérica y yo lo que he visto mucho es que en Latinoamérica hay mucho más flexibilidad. En Ujú. general, o sea, somos flexibles por naturaleza, yo creo que así nos ha tocado vivir, es lo que nos ha enseñado, tenemos que ser abusados, ¿no? Y tenemos que ser flexibles. Y yo creo que esta flexibilidad nos sirve mucho en este entorno, en el que no es lineal, en el que es rápido, en el que tenemos que transformarnos y yo creo que lo tenemos que usar muchísimo a nuestro favor. Y también esta flexibilidad nos da el que no tengamos tantas trabas o tanta burocracia como en otros países, ¿no? En la Unión Europea, por ejemplo, tienen muchos controles acerca del tema de privacidad de la información, de la persona, también de seguridad, ¿no? Del tema de inteligencia artificial y honestamente son los que más han regulado este tipo de cosas, mucho más que Estados Unidos, por ejemplo. Eh, y mientras se hagan las cosas con esos marcos y con esas certificaciones, las compañías pueden avanzar y pueden hacer varias cosas. En Estados Unidos están como que intentando hacer la regulación al mismo tiempo que están empujando este tren durísimo, entonces están diciéndoles no lo regulen tanto. Entonces hay peligros, hay riesgos, hay empuje, ¿no? Y en Latinoamérica la realidad es que no nos encontramos con tanta de esa burocracia y yo creo que tenemos que aprovechar, ¿no? Que podemos hacer cosas más rápido, en menos tiempo, aprovechar un poco la flexibilidad regulatoria. No digo que no se debe de tener, porque como todo, y más la inteligencia artificial se tiene que regular, es importante que se regule, pero sí creo que es algo que como latinos definitivamente tenemos que aprovechar. De repente me encuentro organizaciones que dicen es que desde global dicen que ya no podemos usar inteligencia artificial. Y entonces nos prohibieron usar lo que sea, ChatGPT, Copilot, Gemini, lo que ustedes quieran, ¿no? Y le digo, ¿y ya no lo usan? ¿Y cuál crees que es la respuesta? Que claro que sí, por supuesto que sí, pero usan los personales seguramente, ¿no? Exactamente, usa lo personal, lo gratuito, lo que no está protegido con la información, que es lo que más le importa a la organización. O sea, la información igual se está yendo para allá, está siendo procesada y no está protegida, que es peor. Entonces, Ujú. mejor que esté regulada bajo un marco, que se les dé permiso adecuadamente, porque la van a usar, la están usando, aunque no les den permiso. Más bien es enseñarles a usarla y tener los marcos adecuados
para que esto pueda aprovecharse, que para eso me parece que está. Yo creo que más que verla como nuestra enemiga o como mejor no lo ponemos porque puede hacernos cosas muy feas, mejor yo creo que estaría bien verlo pues como aliado, ¿no? O sea, como algo que verdaderamente nos ayude, no como una herramienta, sino casi que como un colega. Sí, ¿sabes qué, Pau? Con eso que estás diciendo me parece súper interesante porque por supuesto que viendo los números nos quedamos con la sensación de pronto de que Latinoamérica va muy por detrás. Y es verdad, ¿no? Cuando vemos los niveles de adopción, por supuesto que vemos a Latinoamérica todavía en 20, 25 versus otros países en temas de adopción. Pero también, si vemos el momento en el que empezó el proceso de adopción, Latinoamérica ha avanzado a un nivel mucho más rápido que el resto de los países. Ujú. Yo creo que esa es una oportunidad muy grande, como bien dices, para que capitalicemos muchísimo, que hoy estamos siendo una región que le está metiendo mucha aceleración a nuestro proceso de adopción. Y creo que se debe a muchas cosas, pero también hay un punto importante que es nuestra población digital, ¿no? Ujú. Hay una base de consumidores, de talento joven que generan muchísima data, que pueden también estar abiertos a adoptar nuevas tecnologías y que hay un costo silencioso que creo que todavía no alcanzamos a ver, que es con esto que tú acabas de decir. Las empresas, o sea, el 30% de las empresas hoy en Latinoamérica ya están adoptando formalmente temas de inteligencia artificial versus el 70-80% de las personas en su uso individual con sus herramientas. Entonces, este gap también no solamente impacta en lo que acabas de decir de todo el riesgo que puede ser utilizar herramientas a nivel personal, pero también que estas personas, imagínate, Pau, estar en la organización queriendo producir más, producir mejor, hacer mejores cosas y la organización todo el tiempo no está lista, creo que hay una fuga también silenciosa del talento que podemos tener, porque estas personas que al final queremos ser productivas, queremos tener resultados y demás, si hay una barrera organizacional, va a haber una fuga de talento que creo que hoy también tenemos que tener eso en cuenta, ¿no? Porque mientras creemos que la realidad es que mientras nuestra organización tenga estas reglas no va a suceder, la gente ya lo está haciendo y va a buscar irse a entornos en donde realmente yo pueda innovar, pueda producir mejor, pueda trabajar mucho más inteligentemente y eso va a ser en una organización que esté abierta a esto, ¿no? Y esto habla mucho de la cultura, o sea, yo creo que este tipo de mensajes y cualquier tipo de mensajes en realidad abona a la cultura que nosotros queremos o a la que se está dando sin que nosotros queremos, pero pues porque son las decisiones que estamos tomando, las acciones que estamos haciendo y demás. Y la realidad es que hemos visto que las cosas que antes funcionaban, ahora ya no. Hay veces que ya no leen tanto, ya no usan tanto X cosas, o sea, hay baja adopción de diferentes temas. Yo creo que la gente está interpretando los silencios, está interpretando los diferentes mensajes y está tratando de hacer coherencia, algo que, o sea, algo coherente más bien, algo que no es coherente, ¿no? O sea, yo creo que cada vez más la claridad, la simplicidad y la coordinación hacen, van a ser mucho más magia que antes. Yo creo que siempre han hecho magia, pero yo creo que ahora va a ser más importante que nunca. Sí se siente que las culturas se están moviendo. No, ¿tú lo has sentido, Moni? O sea, sí has sentido esta necesidad de no nada más de IA, sino también sí sientes que quieren cambiar la cultura de las organizaciones o no. Sí, yo creo que, a ver, hay organizaciones muy enfocadas ahorita en mi cultura tiene que acompañar el negocio y en este proceso de cambio necesito revalorar mi cultura y poner otras cosas en el centro. Y dentro de esto y por el contexto que estamos viviendo, también lo importante que está haciendo l- el capability de change o el capability de cambio en las organizaciones para acompañar este proceso de adopción. Y verdaderamente, o sea, creo que muchos de los proyectos de cultura, por ejemplo, que vemos ahorita, está esta parte de necesitamos cada vez estar muy cómodos con esta incertidumbre, poder tener la capacidad de recalibrar y muchos otros temas que van de lado, ¿no? Probar, medir, implementar, arriesgarnos, tener esta curiosidad y eso viene mucho de qué queremos en nuestro negocio y cómo esa cultura va a acompañar eso que queremos, ¿no? Y hay dos cosas bien importantes que dijiste, que es este tema de arriesgar, ¿no? O sea, es cómo nos retamos a hacer cosas diferentes, porque es que verdaderamente hemos hecho muchas veces las cosas desde una forma, mucho tiempo,
Y es bien difícil ver otra forma, o sea, no es que estemos mal, es que si un día y otro día y otro día repites el mismo comportamiento, la misma creencia, el mismo, pues ya esa es como tu normalidad, eso es lo que se siente cómodo, ahí es donde estás brillando y así, ¿no? Entonces, si es arriesgado, si es un riesgo decir, y ahora sí lo hago diferente, y si ya no me necesitan tanto, y si, ¿no? Y que está esta parte humana, ¿no? O sea, si no cambiamos los hábitos, los procesos, pero dijiste hace ratito, mientras no nos quememos también como personas, ¿no? O sea, cómo cuidamos a las personas, cómo lidiamos con sus miedos, cómo les ayudamos en este proceso de cambio para que este impacto pues sea lo más benéfico también para ellos, o sea, para cada una de las personas en el contexto del trabajo, también cada uno de los equipos, o sea, si esta parte de acompañamiento y de entender lo que es profundamente humano, de seguir el proceso no, de los hábitos, de las creencias, me parece muy, muy importante. Y es que además, Pau, creo que con esto que estamos diciendo hasta ahorita, a ver, hemos visto a muchísimos de nuestros clientes invertir cantidades importantes también, por ejemplo, en tecnología, ¿no? Ujú. O en automatizar ciertas partes del proceso, o de pronto en digitalizar, ¿no? O ya incorporar inteligencia artificial y demás. Y estamos viendo también l- ese proceso de adopción muy bajito. Mm. Entre que hay un tema de miedo de las personas y esta ansiedad que ahorita tú decías y por eso lo conecté con este tema de esto que va a implicar para mí y entonces ya no me van a necesitar y entonces no, o un proceso en donde también requiere de otras habilidades que me doy cuenta que todavía no tengo, entonces eso también genera un proceso de desgaste natural que vamos a tener que pasar por ahí todos, pero qué Y importa. de las habilidades que ya nos han enseñado mucho tiempo, que han sido mucho la parte técnica, a habilidades que siempre, o sea, han sido más deseables que necesarias, ¿no? Que es el tema, pues, que tiene que ver muchísimo más con un tema humano, con estas power skills, con estas habilidades que en serio nos van a empoderar más como humanos y que nos van a hacer efectivamente diferenciales y de más impacto en las cosas que hacemos. Lo que pasa es que qué miedo, o sea, qué miedo ser esa persona que no he sido antes o a la que no le he dedicado tanto como antes, ¿no? Y es que yo creo que en todas las industrias está pasando esto, ¿no? O sea, yo el fin de semana estaba hablando con un CEO de una agencia creativa muy grande y me decía, no, no sabes cómo nos ha pegado, ¿no? O sea, el año pasado fue un año complejo en todo este tema de la industria y entonces volteaba y platicaba también con una directora de marketing de otra empresa también que está en consumo y entonces al final, o sea, todos hoy estamos pasando por ese proceso, por eso decimos es un Así cambio de es. era. Y si no te estás sintiendo incómodo, o sea, te tengo una noticia no estás realmente saliendo de tu zona de confort para abrazar esto que nos está trayendo esta época, ¿no? Entonces, creo que al final, pero termina siendo un tema humano, termina siendo un punto importante de acompañar, porque creo que lo peor que podemos hacer es pensar que esto simplemente se va a dar sin acompañar a que nuestras personas también tengan ese proceso de adopción, podamos incentivar la curiosidad, ¿no? Que es uno de los componentes también más importantes porque hoy lo vemos, lo que hoy aprendes mañana va a ser irrelevante y lo único que necesitas es tu capacidad para ser curioso y empezar a probar, 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 ver impacto, ver resultado y entonces ver qué sigues y qué dejas, ¿no? Entonces creo que al final es cómo acompañamos realmente a las personas y por ende a las organizaciones a que esta transición realmente se dé, porque se va a dar de una manera menos dolorosa y para que tenga el impacto y los resultados que estamos teniendo, ¿no? Que realmente se vean esos OKRs que nos estamos planteando cuando definimos una estrategia en el tiempo que nosotros queremos y no que venga mucho después y que haya una pérdida importante de productividad, de dinero y de muchas otras cosas. No, y esto que acabas de decir de porque se va a dar, o sea, yo quiero recalcar eso, ¿no? O sea, es que ya se está dando, o sea, ya se dio, se sigue dando y se va a dar con más fuerza. O sea, esto ya nadie ni nada lo para. O sea, son trillones o no sé cuánto, muchísimos millones de dólares, así. Muchísima gente, las mentes más brillantes, la cantidad de energía también puesta efectivamente en ese tema de inteligencia artificial. Y esto ya está, ya llegó, ya estamos en un punto en el que ya no se puede parar, no se va a parar. Entonces no es que si queremos o no queremos, o sea, va a pasar con o sin nosotros.
Entonces, ¿qué tanto dolor le vamos a poner a esto? Mucho va a depender de nosotros, ¿no? Y qué tanto valor también. O sea, me parece que hoy es momento, en vez de hacer más, es de hacer cosas con más impacto y más fácil de lo que lo hacíamos antes, para que entonces salgan más cosas, ¿no? Pero porque nos enfocamos en lo que verdaderamente es esencial, es prioritario, es necesario, incluso nosotros, nuestras habilidades. ¿Cómo las usamos para que en serio nos aprovechemos mejor y realmente demos valor a cosas que alguien o algo lo va a hacer más rápido y lo va a hacer mejor? O sea, lo que nosotros nos tardamos en aprender muchísimo, tendríamos que leer, pues quién sabe cuántos miles y cientos de libros todos los días, literal, como para poder alcanzar un poquitito de la inteligencia artificial y todo el acervo de información que tiene, ¿no? O sea, nos podemos sentir súper poderosos y por supuesto que hay muchas cosas que en la experiencia y en la práctica pues solo tenemos nosotros como humanos. Sin embargo, en el tema de conocimiento, que es el lado en el que mucho tiempo quisimos competir y diferenciarnos, la realidad es que ahí no es, ¿no? Tenemos que empezar a ver dónde verdaderamente añadimos valor y ahora pues con este tema de los agentes más, o sea, y agentes interconectados, o sea, equipos de agentes trabajando con nosotros, que son pues literal nuestros colegas, ¿no? Van a tener nombre, Sally, Jenny, Juan, María, como quieras llamarle, y van a hacer cosas con nosotros, pero ¿qué creen? Que ellos no van a dormir y no necesitan, ni tampoco necesitan tomar café, ni ir al baño, ni darse breaks, nosotros sí, y también es importante reconocer pues este tema humano, lo que nos hace humanos, y sí darnos estos breaks. No querer competir con la ella porque no hay competencia en términos de conocimiento, sí en otras cosas. Y ahí es donde tenemos que ponerle el foco, que es, yo creo que nuestra humanidad, ¿no? No sé qué piensas de esto, Moni. Igual y me pongo muy filosófica, pero creo que es importante. No, totalmente. Has dicho muchísimas cosas y me dejas pensando en muchas cosas, pero de esto último creo que sí hay un momento histórico en el que el ser humano se está replanteando y se va a seguir replanteando cuál es mi verdadero propósito, ¿no? Porque justamente estamos viendo que muchas de las cosas, y sobre todo, a ver, en el mundo actual, tu trabajo es una parte súper importante de tu vida, ¿no? Entonces, Claro. Es en parte este... de lo que te define, ¿no? De lo que haces mucho tiempo de tu día. Totalmente, es parte, lo acabas de describir muy bien, es parte de lo que te define. Entonces, si estamos viendo replantearnos mucho cuál es, o sea, lo que venía haciendo, alguien más lo puede hacer y lo puede hacer mejor, y entonces yo dónde genero valor, pero entonces es un proceso de redescubrirte, ¿no? De expandir muchísimo lo que venía haciendo, porque ya no puedes seguir siendo eso, y viene un momento importante de volver a descubrir mi propósito, para qué soy buena, y va a haber, lo vemos, o sea, creo, a mí me encanta ver las tablas de cuáles son las profesiones que de aquí a 20 30 van a ir desapareciendo. Y muchas investigaciones que las vemos desde hace mucho tiempo y que hoy las vemos siendo realidad y que me imagino personas que se dedicaron toda su vida, por ejemplo, a ser traductores, ¿no? Que hoy dicen, ¡ih! Entonces, claramente hay un tema en el que te tienes que replantear y volver a reconectar, pero también eso es una gran oportunidad para salir también de esa zona de confort y descubrir el verdadero valor. Pero creo que tenemos que tener esa intención y ese impulso a cambiar y a evolucionar, ¿no? En lugar de decir, no, ahora qué va a pasar y demás, sino realmente a evolucionar con eso, porque hay otras cosas que sí tenemos que jamás lo va a poder hacer un agente, ¿no? Y que entonces ahí es donde nosotros podemos seguir también agregando valor. Y me voy a salir tantitito de este punto filosófico, Pau, porque creo que tú estabas diciendo también algo que me gustaría compartir, y que decimos, bueno, esto llegó para quedarse, ya no es si lo hago o no lo hago, es hazlo ya, porque aparte, mientras más tiempo pase, más obsoleto va a ser. Pero creo que también algo uno de los grandes insights que me llegaron de la encuesta que le aplicamos nosotros a las distintas organizaciones sobre Ujú. inteligencia artificial, en donde les preguntamos qué ¿Cuándo les... fue esta, Moni? ¿Perdón? ¿Cuándo fue esta?
Esta, la lanzamos a finales del año pasado, Ok, ¿no? Entonces, está salida del está horno. recién salidita del horno, ya están aquí los reportes y se los vamos a mandar también para que la puedan acceder a ustedes, pero creo que uno de los puntos más importantes, porque aquí preguntamos, ¿qué les preocupa? ¿Dónde vas a poner foco? Todo, ¿no? Entonces, uno de los grandes insights que a mí me generaron al analizar los datos es claramente uno de los principales preocupaciones es el tema de no ver el retorno de inversión, ¿no? Mm, Estaba como los puntos. sí. Pero lo interesante, Pau, es que cuando cruzamos estos resultados con las empresas en su nivel de madurez, es decir, empresas que ya empezaron con esta implementación o empresas que planeaban, ¿no? Implementarlo en los próximos años, las empresas que ya habían empezado este proceso de transformación, su preocupación ya no era ver el retorno de inversión, claro. ¿Por Mm. qué? Porque lo que estamos viendo es, realmente hay un impacto. O sea, cuando empiezas simplemente a meter en tu estrategia todo este tema de digitalización, todo este tema de automatización, todo este tema de inteligencia artificial, entonces ya no me preocupa el retorno de inversión porque estoy viendo el impacto positivo que tengo en mis procesos. Y creo que este es un mensaje como muy importante para las organizaciones o las personas que están en ese proceso de no sé cuándo es. La respuesta es hagámoslo de inmediato, porque una vez que cruzas Sí. esa línea, los resultados van a llegar, ¿no? Y Yo obviamente creo que no. es importante, Moni, hacer una precisión, porque sí hemos visto clientes, compañías, etcétera, que no han tenido un buen retorno sobre la inversión. O sea, yo ya gasté X cosas y nada más no ha venido el retorno, o no funciona, o me tardé más de X tiempo, o lo que sea. Y yo creo que normal esta curva. Incluso por las personas que lo están haciendo e implementando, todos somos nuevos, todos estamos aprendiendo en este proceso, incluso los proveedores que hacen eso están aprendiendo también a programar de otra forma, a hilar las cosas, o sea, es nuevo para todos, ¿no? Número uno. Número dos, yo creo que hay un error que he visto que se comete una y otra y otra y otra vez, y es, yo quiero automatizar mi proceso. Y Ujú, entonces, ¿qué es eso? Automatizar mi proceso actual. Sí, ujú. sí, pero ¿y el actual sirve o no? Ah, y ahí se cae. Ah, bueno, puede mejorarse, pero ahorita lo automatizamos y luego lo mejoramos. No, no. Pensemos de una vez cómo lo podemos mejorar, cómo lo podemos simplificar, qué cosas ya nos sirven y ahí automatiza, ¿no? O sea, pero, o sea, de verdad no es un proceso muy largo, nada más hay que ponerle un poquitito de intención y conciencia a qué está funcionando y qué no está funcionando, para que entonces automaticemos, le pongamos tecnología, herramientas y lo que sea, que ese es el tercer tema. Muchas veces se dejan ir por el hype de, ay, tiene AI, ah, pues qué cool, ¿no? Tiene AI, entonces ya voy a decir que en mi área tenemos AI. Pues sí, pero neta, ¿te ayuda? O sea, ¿sí te está solucionando un problema? O nada más es, de nuevo, entraste al hype del AI. Híjole, yo creo que este es un peligro enorme. No se dejen ir por nada más la palabrita. Vean el valor que le da AI, ¿no? O sea, ¿qué en realidad está cambiando eso con hacer eso? O sea, si en serio van a ser más rápidos, si en serio van a ser más efectivos, si en serio van a tener más datos que les van a ayudar a tomar más decisiones, si en serio se va a quitar algo de trabajo, se va a tener ahorros, ¿me explico? O sea, es impresionante. En septiembre fui a una feria de tecnología, la más grande a nivel mundial en Las Vegas, Moni. Vamos a suponer que había 10,000 stands, ¿no? De 10,000 stands, yo creo que 9,800 tenían AI, ¿ok? De verdad, y en grande, y así luminoso, fluorescente, ¿no? Y pues muy curiosa, igual que tú, yo iba y a ver qué tienen, y a ver qué hacen. Y literal era como ChatGPT integrado en mi herramienta. Eso no me da nada. O sea, yo puedo usarlo por fuera, no nada más eso, Gemini, Perplexity, o sea, lo que quiera, ¿no? Y no me da absolutamente nada. O sea, el que esté integrado a tu herramienta tal vez me hace hacer un clic más, que probablemente ya lo tenía abierto, ¿no? Esa ventana. Entonces, o sea, no me está ahorrando nada, ¿no? O dicen que usan, pero dicen, es que está por atrás, tú no la ves, pero bueno, sí, y esto que me da, igual nadie te lo sabe explicar. Y muy pocas, o sea, sí había, pero muy pocas, o sea, de estas 10,000 yo creo que 100, o sea, que verdaderamente decías, cool, o sea, esto
esto sí me potencia como humano. Uf, no, no, no. O sea, lo que siempre soñé, así que se te abrían los ojitos, ¿no? Eh, verdaderamente hay cosas que no generan mucho valor y de dejarse llevar por el high, para nada. O sea, siempre cuestionémonos qué hace, cómo hace y esto cómo me va a hacer mejor y esto verdaderamente me va a ayudar, sí o no, y ahí meterle. O sea, porque sí creo que es un error que he visto y que ahí es donde sí es 100% un gasto y una pérdida de tiempo. Total. No, y que ahí tenemos que ser muy claros con tener una estrategia, Sí. ¿no? O sea, ver realmente nuestra realidad de nuestro ciclo, de nuestro proceso y decir, o sea, cuáles son los puntos de dolor, si realmente movemos estos puntos, cuál va a ser el impacto y entonces hacer algo planeado con indicadores, con un proceso clave para que entonces sí tengamos el impacto que queremos, ¿no? Que no significa que todo va a tener retorno de inversión de manera inmediata, no, hay unos más cortos, hay unos más largos, hay unos, ¿no? Todavía muchísimo más largos, pero creo que eso que dices, Pau, es muy importante tener una estrategia clara para que no empecemos a traer herramientas y herramientas y herramientas y al final no tengamos un proceso claro. Y creo que otro punto que creo que, a ver, específicamente hablando del proceso de recursos humanos, que es el que más dominamos, ¿no? Aunque Ujú, ujú. conocemos todos, hablando específicamente del proceso de recursos humanos, creo que ahorita estamos viendo como diferentes niveles de implementación, ¿no? Pero están ya las organizaciones que empiezan a hacer pilotos, que empiezan a meter ciertas herramientas para acompañar todo el ciclo del colaborador, principalmente en el tema de reclutamiento, que sabemos que Sí. ahí hay un impacto de muchísimo valor, ¿no? Con herramientas de inteligencia artificial que ayudan a mejorar no solamente el proceso y los tiempos, sino la experiencia también, ¿no? De la persona en los procesos de reclutamiento pero también en todo el proceso. Ahora, creo que cuando hablamos solamente de que la inteligencia artificial mejora el proceso, estamos pensando muy en pequeño. Y creo que aquí va muy Mm. ligado a lo que decías hace un momento, ¿no? Porque el verdadero cambio no va a ser meter la inteligencia artificial en los procesos que ya tenemos, sino realmente reinventar el proceso como tal. Hace poquito leí una publicación de un director de recursos humanos en LinkedIn que decía, el problema no es que recursos humanos no quiera ser estratégico, es que su modelo operativo no lo deja. Y me Mm. quedé pensando y pensando y pensando, ¿no? De cómo de pronto hay un 80% de trabajo administrativo, pero cómo entonces la inteligencia artificial puede realmente darle la vuelta a Es ese ciento ahí. por ciento y es ahí, y es ahí. Pero creo que de verdad el trabajo que tenemos que hacer es en el rediseño tal cual o en el reinventar ese proceso. Porque si lo hacemos ahorita en el proceso como está, solo va probablemente a hacer un proceso roto más rápido. Pero si realmente repensamos cómo podemos vivir el ciclo de vida del colaborador, cómo podemos vivir el ciclo de talento en la organización y repensamos desde ahí, creo que el impacto va a ser exponencial. Y esto a mí me parece impresionante, Moni, porque yo creo que este director tiene una gran parte de razón. O sea, no nos podemos hacer víctimas, ¿verdad? Porque ser víctimas es bien fácil y decir es que el modelo no me deja y entonces no sé, bueno, pues, Sí, y qué estás haciendo tú para cambiar el modelo, ¿no? Y una sí, de estas cosas justamente es cuestionarse. O sea, a ver, si 80, 90, quizá por ciento del tiempo lo estoy haciendo en cosas administrativas, en reportes, en juntas, en lo que ustedes quieran, ¿qué tanto estoy dejando por hacer que verdaderamente los recursos humanos de la organización crezcan, evolucionen para que hagan crecer y evolucionar a la compañía? ¿Sí? Esa es nuestra función, esa es la realidad. No es ser policías, no estar persiguiéndolos, no, no. O sea, la evaluación de desempeño, o sea, es hecho solamente para tener datos y no para que el desempeño mejore. Y pues ujú, eso deberíamos de hacer, ¿no? O sea, yo creo que para eso nos contratan los dueños de los negocios, honestamente. Entonces, pues sí, obviamente, si estamos distraídos, porque esa es la realidad, es distracción muchas veces en cuestiones operativas que no están generando tanto valor, pues entonces, ¿qué tal si metemos ahí ayuditas? Que en este caso se puede llamar inteligencia artificial, bots, sistemas, herramientas que te hagan cosas mucho mejor en menos tiempo, más fácil, con mejor experiencia y ese tiempo tú lo vas a dedicar para otra cosa. O sea, yo creo que ese pretexto, no pretexto, porque esa es la realidad, yo estuve en esos zapatos,
La realidad es que sí, es imposible, te ahogas, o sea, no puedes. Pero sí, ahorita ya nos están dando salvavidas y ya podemos hacer ciertas cosas con la tecnología. Ahora yo creo que nos toca pues dar ese salto. A ver, Moni, quiero preguntarte, ¿qué Ujú. cosas muy cool has visto así como de valor cañón en temas de inteligencia artificial aplicadas a gestión de talento, a gestión de gente, a mejorar como líderes? Platícanos un poco. Buenísimo. A ver, justo en esto que estamos diciendo, el proceso de repente es reclutamiento, onboarding, desarrollo, bueno, evaluación, capacitación, ¿no? Que se ven silos. Creo que las cosas de mayor impacto que he visto es una herramienta que puede unificar esta experiencia de talento en una experiencia continua y personalizada. ¿Cómo? Mm. Ok. Suena muy cool, pero a ver, más carnita. Entonces, ¿cómo sucede esto? Bueno, al final es utilizar una plataforma que realmente te evaluó en el proceso de reclutamiento. Entonces, realmente hubo un proceso en donde te evaluó no solamente en un tema de competencias, personalidad, motivadores, y que inclusive también con esta gran capacidad que tiene la inteligencia artificial te ayuda a evaluar tus conocimientos técnicos de una manera mucho más rápida. No necesitas a tantas personas para hacer esto, sino lo hace una persona AI por ti que está haciendo este proceso y esta evaluación. Y entonces, ¿qué pasa después? Que tienes la información en tus manos de conocer exactamente esas habilidades y de poder hacer también mucho con ellas, desde un proceso también de onboarding personalizado, en donde quizás aquí te ayuda a identificar muy bien cómo te vas a llevar con tu nuevo líder, cómo te vas a llevar con tu equipo, el tema de afinidad, pero también un tema de estilos de trabajo. Y entonces la realidad es que tienes la data en tus manos para poder hacer una gran estrategia, no solamente de onboarding al equipo, sino inclusive de cómo voy a organizar a mi equipo de trabajo también, viendo este proceso de habilidades que tienen, viendo el estilo de trabajo que tienen, cómo se relacionan con el conflicto y muchísima información de valor, ¿no? O sea, Por un cosas que medio nosotros sabemos a veces como business partners o como lo que sea. Y digo medio porque a veces que no hay datos, no es que no lo sepamos, pero es como lo que percibimos, pero pues ahora hay datos, están conectados. A ver, voy a tomar lo que me estás diciendo, ¿no? Datos están conectados, dejas de ver por silos como las subáreas de capital humano, se conecta. A ver, ¿y cómo la persona, porque hay que verlo desde distintos puntos de vista? O sea, me imagino que esto agrega rapidez, agrega conexión, agrega más inteligencia, pero ¿cómo la persona gana aquí? La persona al final vive el proceso primero de una manera muchísimo más ágil, ¿no? Mucho más también personalizada, pero también su entrada, o sea, no eres el empleado número 888, ¿no? Eres Paola Carranco, que también ya te conocemos y te acompañamos también desde aquí con información de valor de tu proceso, de la bienvenida, de una estrategia personalizada para ti, inclusive desde el onboarding. Hoy tenemos estrategias de onboarding en general muy genéricas para todos, y realmente esto lo que te permite es una estrategia personalizada también, ¿no? Y un tema de desarrollo mucho más ágil y también personalizado a tus necesidades. A Entonces, ver, dame otra, ya, esta ya me la vendiste. Dame otra muy cool. bueno, Vamos a tener que dar tres más, venga. creo que otro punto también importante acá es, hoy queremos realmente tener data que nos ayude a predecir el éxito de muchas cosas, ¿cierto? O sea, como este análisis predictivo que nos lleve a poder tomar mejores decisiones, a saber realmente qué está moviendo el indicador, ¿no? Entonces, creo que otra de los grandes hitos que hemos visto es cómo estas plataformas nos ayudan a tener información en un tiempo récord para poder predecir qué es lo que realmente necesito tener en esta función. Y te cuento aquí cosas muy interesantes. Cuando normalmente haciendo consultoría tradicional, ¿no? Tú querías desarrollar un perfil de éxito, querías realmente saber, oye, a ver, quiero saber para esta función realmente qué tienen las personas que funcionan muy bien en este rol. Y hacías un proceso en donde teníamos que entrevistar a muchísimas personas, a muchísimos stakeholders, poder hacer esta recalibración, y el proceso realmente era invertir tiempo e invertir dinero, ¿no? Ujú. Y gracias a las herramientas que hoy tenemos y que vemos, podemos llegar a esta información de una manera mucho más rápida y teniendo inclusive
información mucho más estratégica. Te voy a decir por qué. Cuando normalmente levantabas una posición para ver ese perfil de éxito, la realidad es que hay muchas cosas que están en la cabeza de quienes toman esas decisiones que creen que son importantes, ¿no? Ujú. Entonces yo creo que para este puesto, esto. Si lo hacemos de la manera tradicional, hay cosas que por supuesto a través de psicometría y demás podemos saber, pero cuando tenemos una herramienta que tiene un análisis predictivo, realmente vemos qué es lo que mueve el indicador, Claro. realmente Sí, cuáles son, ya no es lo que yo creo o la ya no percepción. es lo Ajá. que yo creo, ¿no? Sino realmente esto puedo ver qué es lo que necesito pedirle a esta persona. ¿Y eso Ya, qué vendida, hace? vendida. Siguiente. Tercera herramienta, otra diferente. Bueno, te voy a decir dos, te voy a decir dos más. Me quedaba una, pero Venga. te quiero decir dos más. Creo que otra importante también es cómo, hoy una de las grandes preguntas, y sobre todo con el mundo que estamos viviendo, es, necesito tener en mi equipo de trabajo personas con habilidades probablemente que ya tengo y algunas que tengo que desarrollar. Y con esta velocidad que tenemos, decimos, ¿en qué momento voy a llegar a esa brecha que está teniendo todo este movimiento? Y creemos que no vamos a llegar. Esa es la sensación de muchos de nuestros clientes y de muchos de los Así líderes, es. de cómo voy a asegurarme de tener estas competencias y este desarrollo en un tiempo récord, porque no tengo 3 años para desarrollar. En 3 años ya mi negocio se puede estancar, ¿no? Entonces, Otra vez la urgencia. exacto, otra vez la urgencia, ¿no? Entonces, aquí también a través de plataformas en donde nosotros podemos desarrollar competencias específicas en Ujú. un tiempo récord, hemos detectado que se puede dominar una competencia o incrementar el 30% en cuestión de semanas, cosa que O sea, es antes capacitación, creo que conocimiento, ¿qué tipo de capacitación? es capacitación en competencias, habilidades y conocimiento a través de simulaciones con personas AI, Ok. que nosotros podemos realmente asegurar que lo que queremos desarrollar en nuestra fuerza de ventas, lo que queremos desarrollar en nuestros líderes, lo que queremos desarrollar se genere de una manera rápida con resultados, la verdad, muy altos. O sea, ¿Medibles? O sea, puedo medir. medibles. Tenemos claridad de cómo entran estos líderes, estos colaboradores a su primer entrenamiento y cómo salen después de haber practicado, porque al final este tipo de herramientas lo que nos ayuda es a garantizar el 70% del modelo 70-20-10, ¿no? Que a través de la práctica, de tener conversaciones, de poder vender, ¿no? De las habilidades que queremos en las personas en el día a día, poder llegar a estos resultados de una manera mucho más acelerada. Y No, al que final, es el hacer, ¿no? O sea, es el hacer, no es el conocer, es el hacer, el llevar a cabo ciertas cosas, la práctica tal cual, meter goles 20,000 veces para que al momento del partido, pues también puedas meter el penal, ¿no? Ya, vendida. Cuarta. y creo que, y esto también, a ver, uno de los puntos de dolor que yo he visto mucho de los cuestionamientos de equipos, principalmente de recursos humanos, es la preocupación en los sesgos de todo esto, Mm. ¿no? Como, pero es que entonces estamos reduciendo todo a que la inteligencia artificial tome decisiones cuando no es así, porque no se le quita el toque humano, al final Ujú. simplemente es la data, ¿no? Pero un punto también importante es que hoy lo que hemos visto es que al utilizar este tipo de herramientas que nos ayudan a evaluar, ya sea porque quiero reclutar o quiero hacer una promoción interna o quiero, ¿no? Tiene un componente de mitigar los sesgos que los humanos podemos tener. Y esto no te lo digo por lo que quisiéramos que sucediera, es que ya lo hemos visto muchas veces. Ya Mm. hemos visto cómo de repente hay un proceso en donde el líder decide, es que estas 3 personas probablemente puedan ser las personas que tengan esta promoción o que estén en este plan de sucesión y de repente gracias a esta data que mitiga sesgos, que al final ve la información como es, nos damos cuenta que hay otras personas que pueden tener esas habilidades, pero que quizás son más introvertidas, que quizás no son, y entonces no están en la mente de los líderes y lo que sucede es que simplemente no los ven.
¿no? Porque no es quizás, no hay una afinidad con el líder, porque no son tan extrovertidos, porque no levantan tanto el punto, pero cuando vemos la información de comparar peras con peras, viendo las habilidades que necesitamos de las personas, entonces salen estrellas que probablemente no veríamos por estos componentes de sesgos que podemos tener, que todos los tenemos, ¿no? De similitud o de afinidad, Sí, entonces pero creo de nuevo, lo dejamos no, yo creo que no estoy haciendo las cosas con sesgo, hasta que lo pones a prueba de balas y pues lo sistematizas así, ok, ya, también, ya me la vendiste. Da, yo voy a decir dos más y una tiene que ver con tu historia del director que dices que esta operación me está matando. Si mucha de esa operación es administrativa, o sea, tipo las vacaciones, el mandarle un comprobante, por ejemplo, de empleo a alguien, oye, ¿cómo accedo a esta plataforma? O a ver qué más, oye, tengo que darle feedback a alguien, ¿cómo lo hago? ¿Dónde puedo encontrar este curso? ¿Dónde? O sea, todo este tipo de preguntas, ¿no? Que de repente surgen, obviamente, de los colaboradores. ¿Qué pasaría si un bot lo hace? ¿No? Y esa es de las cosas que más he visto y que si se implementan bien, más valor tiene. Tuve la oportunidad de conocer a la vicepresidenta global de Capital Humano de IBM, que fueron de los primeros que implementaron esto. Creo que se llama AskHR, lo que ellos implementaron, o como le pusieron a esta inteligencia artificial interna. Y fue impresionante, ¿no? Midieron el NPS del área y estaba en X. Dijeron, no, tenemos que hacer algo, no sé qué, y una de estas fue esta idea. Lo desarrollaron y entonces el NPS, ¿qué crees? ¿Bajó o subió? no, pues subió. Pues, ¿qué crees que no? Bajó. ¿No? Pero espérate, bajó inicialmente. ¿Por qué? Ah, Porque a la gente le costó el cambio, porque la gente decía, ay, no, ¿qué es esto? Yo mejor quiero hablarle a Lupita, yo quiero conocer a Moni, o sea, pues porque es más fácil lo ya conocido, ¿no? Al término de los 3 meses y medio, dijeron ellos, no importa que haya bajado, es un proceso, hay que leerlo así, es una curva nada más. Al término de esos meses, adivina qué, subió 56 puntos porcentuales. 56, o sea, eso es muchísimo en un contexto de NPS. ¿Por qué? Pues porque la gente le quitaste los dolores, le quitaste el tiempo de espera. Antes pedías una carta, igual te tenías que esperar 3 días. Ahorita la carta la tenías en 15 segundos, ¿no? Y era la carta tal cual como debería de salir y ya no la tenías que checar por 22 personas, ni tenías que estarle rogando a alguien que te la entregara, ni tenías que descubrir quién era la persona interna que te la entregara. Sí me explico las políticas de viaje, cuánto tiempo tengo para esto. O sea, estas preguntas, estas inquietudes, estas acciones que hoy resuelven los humanos, pues estos bots lo pueden resolver en segundos. Si lo seteas bien, quiero ser súper clara, si lo seteas bien, ¿no? Y otra, te voy a decir otra muy cool, que solamente la he visto implementada en un cliente, pero yo vi la tecnología, está impresionante. Son dashboards, es data analytics predictivos, pero que parten de los datos de su organización. Entonces, ellos obviamente lo primero que tuvieron que hacer es tener una super limpieza de datos, que las cosas estuvieran bien adentro de las plataformas, y conectaron todo, hicieron sentido, hacían predicciones de engagement de la gente, de posible rotación, de fit entre ciertas cosas, y no nada más eso, sino también de viendo este tipo de cosas, ya deberías de ir reclutando este tipo de personas. O, ¿sabes qué? Desarrolla a las personas en estas cosas, porque esta rotación significa que vas a tener esta pérdida de habilidades y no tienes el suficiente back, por ejemplo, de talento como para poder hacer eso. Lo cual amo. O sea, eso nos tardábamos muchísimo en hacer antes y teníamos que unir 22 bases de datos y comprobar que nuestras cosas eran ciertas, y hoy lo tenemos. O sea, estas son solamente algunas, ya les dimos 6 ideas, pero pueden haber millones y más cosas diferentes e increíbles. Hablamos de atracción, hablamos de desarrollo, hablamos de capacitación, hablamos de data analytics, hablamos de los esenciales de recursos humanos. Y hay un último punto que no es una tecnología, pero se los quiero dar como tip absoluto, que es el cambio. El manejo del cambio, no nada más para la adopción, sino para que dejen ir las cosas que ya no son, las habilidades que ya no se van a usar, el posicionamiento que tenía, porque era Lupita la consentida, porque todo el mundo le hablaba y les daba muy buen servicio, y ahora lo va a hacer Lupito el bot, ¿no? Y entonces
hasta el posicionamiento, ¿no? ¿Quién soy? ¿Qué es lo que tú decías? Redefinirnos, redescubrirnos nosotros. Entonces, todo eso tenemos que ayudar a la gente en este proceso y ayudarles para que ellos estén bien, pero para que los equipos estén bien y las empresas estén bien. O sea, nos conviene a todos. Y en este cambio no nada más es lidiar con el cambio, sino lo que tú dijiste de atreverse, explorar el cambio, empezar ya. O sea, ¿cuándo empezamos? Ya, antier, ¿no? O sea, es empezar ya, empezar a experimentar, empezar a hacer ciertas cosas, empezar a atreverse. Los que hemos visto que hacen esto es impresionante. Y sí, sí estamos atrás, o sea, sí estamos atrás. O sea, a nivel organizacional, solo 3% de las organizaciones usan AI, Moni. O sea, esto no puede ser. En otras funciones van muchísimo más adelantados. Como tú dices, el ritmo de adopción es rapidísimo. Pronto va a ser algo que no puedo no hacer porque todos los de al lado lo están haciendo, pero yo creo que, yo creo que es momento y el mundo, los datos y todo nos están diciendo ya, hoy, ¿no? Entonces, bueno, reinventar procesos, Moni. Si te acuerdas de la encuesta que hicimos a los clientes y demás, ¿cuáles son las cosas en las que más se quieren enfocar? A ver, la mayoría está pensando en un tema de reclutamiento, o sea, queremos revitalizar y reinventar reclutamiento, Un desarrollo proceso también. súper doloroso, obviamente. Muy, Time muy. consuming, nadie gana, es complicado. Y quienes hemos estado ahí sabemos por qué está dentro de los primeros lugares, ¿no? Desarrollo y capacitación es otro Ujú. de las prioridades también de las personas que contestaron aquí la encuesta y un tema de análisis predictivo, que yo creo que Ok. aquí es poder tener data para poder tomar decisiones. Y en este mundo que estamos pintando, Pau, con todos los casos de éxito que acabamos de platicar, que ya se están tangibilizando, vemos que de verdad, o sea, el rol estratégico para quienes tienen la data, la saben leer y accionan con esa data, es que ya con eso realmente estás cambiando las reglas del juego, ¿no? Totalmente. Y aparte hay nombres, ¿no? O sea, hay nombres de compañías que ya lo están haciendo, que están mostrando cómo esto sí funciona, que si se reduce 50% los tiempos de contratación, que si se mejoró 65% la eficiencia, que si se tuvieron quién sabe cuánto porcentaje de ahorros, que si se redujo la rotación, porque ahora sí están contratando a las personas correctas desde el inicio, porque, como dices, cosas predictivas, ¿no? Que se aumenta el desempeño. Es que, perdón, pero yo como dueña de negocio, o sea, son yo quiero, yo quiero, yo quiero. O sea, o tú no, Moni. O sea, No, total, total. Es que son todas buenas noticias a poder apalancarnos desde ahí, ¿no? O sea, los resultados, la verdad, son positivos. Y cuando no son positivos, es porque faltó un proceso de cambio. cierto. ¿No? O porque al principio nos fuimos con el hype y realmente no era lo que necesitábamos. Entonces, creo que ahí en la guía de verdad van a tener información de muchísimo valor para que puedan tener todas estas mejores prácticas, todos estos pasos a paso para que puedan realmente hacerlo de una manera muy estratégica que traiga todos estos resultados maravillosos que estamos compartiendo, ¿no? Totalmente. Moni, para ir cerrando hoy, no quiero porque yo quiero seguir acá chismeando contigo, pero a ver, esto ya ha sido implementado en muchos lugares, no estamos reinventando la rueda, ya sabemos, está aquí, tenemos que cambiar. Eh, ¿Cómo aumentamos a los humanos en todo esto? No todo lo que brilla es oro, no se dejen llevar con el AI, entonces ya está muy bien, no, asegúrense que es seguro, que tiene certificaciones, que tiene, que garantiza la privacidad de su información, de la gente que la va a usar, que realmente agregue valor y que no es pues nada más de nuevo algo brillantito y sparkling, pero pues que ni les quita tiempo, ni dinero, ni esfuerzo, ni nada, ¿no? Eh, y sobre todo, qué es lo que verdaderamente hace que ustedes tengan más tiempo para tener cosas que generen valor, que faciliten el crecimiento de los demás y que nos potencie como humanos, ¿no? O sea, cuando pensamos en mentalidad de AI primero, no es porque pongamos al AI antes que al recurso humano, sino porque sabemos que eso nos puede llegar a potenciar como humanos y eso depende de nuestra ética, moral, decisiones, capacidad de cambio, capacidad de aprovechamiento y demás. Moni, para cerrar, algo que quieras dar de mensaje.
creo que para mí es, si no te estás sintiendo suficientemente incómodo, es que no estás en esta ola de Ah, atreverte yo me siento incómoda, entonces a sí estoy en cambiar. la ola. No, porque realmente, o sea, creo que hoy todos los roles estamos en este proceso y significa que si hay incomodidad, si hay nervios, si hay no sé qué va a pasar, es porque estás en ese proceso de evolución. Entonces, felicidades por eso, o sea, siéntete cómodo con esa incomodidad. Y el segundo también es, miremos en esta evolución que estamos teniendo lo que hoy ya traemos con nosotros, que se va a potenciar y que al final es parte de la magia también de nuestra capacidad como humanos y lo que hace falta, pongamos foco ahí. Hoy estamos viendo que en el rol de recursos humanos vemos una transformación importantísima. O sea, en LinkedIn están sacando información súper interesante de cómo han evolucionado los roles de lo que antes se pedía, por ejemplo, en direcciones de recursos humanos o en posiciones de recursos humanos a lo que hoy. Y nos toca cerrar esa brecha. Nos toca realmente estar mucho más enfocados en los datos, poder realmente hacer las preguntas correctas, ¿no? Entonces, lo que no, entonces asegurémonos de cerrar esa brecha, utilicemos herramientas que nos lleven a hacerlo de una manera mucho más acelerada para estar donde tenemos que estar en el tiempo y en la velocidad que este cambio requiera. Y pues disfruté muchísimo, Pau. También me quedé con las ganas de seguir platicando. Seguramente no va a ser el único episodio porque nos encantaría también saber si quieren tienen preguntas, dudas, si quieren que de pronto profundicemos en algún otro capítulo sobre otras cosas, creo que al final hoy logramos hablar de lo importante de los beneficios y también tangibilizar con estos casos cómo se está viendo esto en la función de recursos humanos, pero hay mucho que seguir compartiendo, así que nos encantará también seguir la conversación con la información que también ustedes vean de valor. Así es, y esta fue Moni. ¿Ven por qué la admiro? Porque la quiero, porque la aprecio, pues porque sabe mucho, porque le entra, porque sabe, porque se atreve, porque nos reta. Acérquense a ella, acérquense a los expertos también en este proceso, expertos en progreso, porque también estamos aprendiendo todos al mismo momento, pero pues habemos unos que hemos estudiado mucho de esto, que estamos muy cerquita de diferentes organizaciones, no tienen por qué estar solos en este camino. Pregunten a los demás que han hecho, no nada más es un tema de, ay, tengo que pagar a alguien, una consultoría, verdaderamente preguntan, hay mucha inteligencia colectiva. Eh, y yo creo que en este mundo que avanza bien rápidamente hacia la automatización, el punto no es si va a cambiar o no el panorama de los negocios, si la IA llegó para quedarse o es una moda, si, en eso ya no son dudas, ¿no? Yo creo que más bien el tema es cómo nosotros como profesionales podemos usar la tecnología, mejorar esa experiencia humana, potenciarnos, potenciar a nuestras organizaciones, potenciar la innovación y sobre todo que tanto personas como negocios prosperen juntos. Yo creo que una de las cosas que más hemos trabajado en Talent Lab justamente es que este puente se fortalezca, ¿no? No es si a la empresa le va bien, quién sabe si a los empleados, o si a los empleados le va bien, a las empresas, pues quién sabe, ¿no? Yo creo que no es un foco en uno u otro, yo creo que es un foco de ir juntos, ir de la mano y ver cómo podemos potenciarnos mutuamente. En la medida que uno le vaya bien, muy probablemente al otro también. Así que bueno, espero que como yo hayan disfrutado muchísimo este episodio de Encendiendo tu Potencial, que se lleven muchísimas ideas, que les hayamos encendido algunos foquitos, que se quieran llevar estas ideas y adoptarlas, investigar. Aquí estamos para cualquier duda, cualquier cosa. Les dejamos nuestro contacto @talentlab.group. Nosotros podemos redirigirlos con personas que sabemos que son buenísimas, con compañías, con tecnología y demás que sabemos que están generando mucho valor, e incluso con contactos de organizaciones que lo están haciendo espectacular para que ustedes vayan, pregunten, observen y ustedes pues también se vayan adentrando cada vez más a este mundo muy interesante que es nuestra nueva realidad. ¿Sale? Muy bien. Para irme, quisiera dejar una pregunta y tú, Moni, les vas a dejar otra. Ve pensándolas. Pero para mí es qué estás haciendo ya, ¿no? ¿Qué hábitos, qué forma de trabajo, qué sistema, qué herramienta ya hoy estás implementando? Dos, de esto que estás haciendo, ¿qué te está dando valor? Y tres, ¿qué no estás haciendo, pero que quieres implementar para hacerlo mejor y más rápido? ¿Tú, Moni?
Pau, ya te llevaste todas las preguntas. Dije una y eran tres, perdón, pero es Exacto. que No, y me encantaron tus preguntas. Simplemente con esto, ¿qué vas a hacer? ¿No? Porque se trata de accionar, creo, que de lo que escuchaste, el insight que te quedó, la idea, ¿qué vas a hacer con ello? Y accionarlo. ya, finito, accionar. Muy bien. Si quieres profundizar en estos cuatro principios clave para lograr una integración exitosa de la inteligencia artificial, no olvides descargar nuestra guía. De verdad que es súper exclusiva. La hicimos para ustedes con muchísimo cariño. Descárgala, léela, haz la tuya. Solo tienes que ir a la descripción del episodio. Ahí vas a encontrar el link para descargarla. Compártela si quieres. Y evidentemente también la pueden encontrar en nuestra página talentlab.group, en donde dice Hub de Inspiración. No nada más tenemos esto, sino tenemos cosas espectaculares, recursos de mucho valor. Nosotros existimos para ustedes. Nos encanta compartir, nos encanta hacer comunidad, nos encanta crecer y hacerlos crecer. Así que quédense con nosotros, nos vemos en el próximo episodio. Que estén muy felices y nos vemos muy pronto.